cuando el diablo le dijo que convierta las piedras en pan, ¿verdad? Y hablábamos de que en esta tentación fue atacada la identidad de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dijo, si eres hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. Y también atacando la necesidad de nosotros, como, bueno, en este caso a Jesús, que tenía hambre, obviamente estaba atacando una necesidad real de las necesidades que tenemos, de deseos, de pasiones y todas esas cosas, nuestras necesidades carnales, ¿sí? Entonces, la segunda parte o la segunda tentación que tuvo Jesús, la vamos a ver un poquito ahora, ¿sí? Y es lo que el enemigo viene a hacer constantemente con nosotros, ¿sí? Y algo que yo meditaba en esto es que muchas veces, no sé quiénes han pensado, no, es que Diosito me mandó esta tentación para que yo la pueda resistir, para que yo la pueda soportar. ¿Alguien ha pensado eso? ¿Verdad? Es como que está en el trabajo, en el colegio, y pasa el chico o la chica que te gusta, y tú dices, ay, Diosito, ¿por qué me mandas tremenda tentación? Y en tu mente ya estás maquinando cualquier cosa, ¿verdad? Eso no es Dios, ¿sí? Y a veces uno, lo más fácil que se nace a nosotros, ¿verdad? Echar la culpa a otro. En este caso, echar la culpa a Dios, ¿sí o qué? ¿Cuántos se identifican? Amén, digan amén, que es verdad. Ya, vamos a leer en Mateo 4, 5, 7. Dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. En otra versión dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y sabes, aquí vuelve el enemigo a cuestionar la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, entonces, si tú te tiras, porque la palabra dice que si tú te lanzas, Él no va a permitir que nada te pase, ¿sí? Entonces, hazlo. Y sabes, a veces en nuestras vidas, nosotros tenemos, no sé cuántos de ustedes han escuchado estos dichos que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? O estas cosas de que el diablo vino a robar, matar y destruir, cuando en la Biblia no dice eso. Dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Y el ladrón muchas veces representan nuestras propias emociones, nuestras propias crisis, inseguridades que nos roban la paz, que nos destruyen, que nos matan, ¿sí? Entonces, a veces tenemos cosas en nuestra mente que creemos que dicen la Biblia. ¿Y sabes por qué las creemos? Porque no leemos la Biblia. Y no sabemos muchas veces qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Sari hablaba la semana pasada de que primero Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y por eso es que Él pudo resistir todas las tentaciones, porque Jesús salió victorioso en las 3 tentaciones y en muchas otras que tal vez en la Biblia no lo dice. Pero algo que siempre nosotros tenemos que meditar y tomar en cuenta es que a veces el enemigo, o a veces nuestra propia incredulidad, nuestra falta de fe, nos hace querer forzar a Dios a hacer cosas extraordinarias. Porque ¿qué es lo que le dijo el diablo? Lo llevó a la punta del templo, ¿sí? Imagínense ustedes ahí en el techo, ¿ya? A ver, lánzate, pues, porque dice que si te lanzas van a venir los ángeles. Primero, el enemigo le dijo lo que decía la palabra. Primer punto, el diablo sabe más Biblia que nosotros. ¿Cuántos os da vergüenza? ¿Verdad? Es como que, uy, el diablo se la sabe de memoria. El problema es que él la usa, la saca fuera de contexto para hacernos a nosotros caer, para que nosotros digamos, no, es que Dios, y es como que a veces pensamos que las situaciones Dios las permite, es verdad, Dios permite que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Pero a veces las cosas malas que nos pasan son por las malas decisiones que nosotros tomamos, son por dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, ¿sí? Entonces, un primer punto que yo veo aquí es que la tentación no siempre te lleva, te empuja a pecar en sí, pero sí busca romper tu confianza en Dios. Primero, lo que el diablo le dice a Jesús está en el Salmo 91, no sé si me ayudas, Danielito.
En el Salmo 91, 11 y 12 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué le dijo el diablo a Jesús? Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes. O sea, a veces omite algo que es tan importante para engañarnos y para hacernos pensar de que, sí, esto es que Dios lo permite, ¿sí? Y muchas veces el querer forzar a Dios a hacer cosas extraordinarias para creer que Él existe, ¿sí? Eso es tentar a Dios, ¿sí? Porque Jesús lo que le responde, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo? Pues a ver si eres el Hijo de Dios, tírate, ve. Si Él no tanto dice que te va a venir a rescatar a sus ángeles, te va a mandar ahí para que te recojan y te bajen en una nube y no te golpees, no te hagas nada. Por poco le decía eso. Le estaba tentando, le estaba desafiando a Dios. Pero ¿qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y sabes, muchas veces, y yo meditando y estudiando un poquito esto, me he dado cuenta que muchas veces yo he tentado a Dios. Ahora, ¿qué significa tentar a Dios? Vamos a ver un poquito eso. O el poner a prueba a Dios. Como les empecé diciendo, muchas veces pensamos que Dios nos manda las tentaciones, pero en Santiago 1, del 3 al 14 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, ¿verdad? Entonces, ¿de quién? ¿De dónde provienen las tentaciones? De nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones, ¿sí? Que nos arrastran a darle rienda suelta a lo que viene. Por ejemplo, si estás en el trabajo y te dicen, oigan, tenemos que facturar esto, pero nos dijeron que pongamos esta cantidad, ¿sí? Pero realmente lo que vendimos o el servicio que dimos vale menos, pero vamos a facturar más, o al revés, ¿sí? Y eso es como que tú estás sentado, porque lo demás te vamos a dar un porcentaje a ti, pero si te quedas callado, si no dices nada, ¿qué haces? Eso es una tentación. Y si tú luchas con la avaricia, tú luchas con el amor al dinero, ¿qué va a pasar? Vas a ceder. ¿Por qué? Porque es como que es una oportunidad, el Señor ha provisto y enseguida metemos a Dios en nuestros asuntos, cuando no es así, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en claro que Dios no nos tienta, ¿sí? Pero a veces, ¿sí? que las tentaciones que recibimos son de nuestros propios deseos, de lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, ¿sí? Y de las cosas incorrectas, sobre todo. Entonces, ahora, el no poner a prueba a Dios, el primer punto que yo veo aquí es que no tenemos que poner a prueba a Dios, ¿sí? Y lo que Jesús respondió está en Deuteronomio 6:16, que dice, no tentarás al Señor tu Dios. El pueblo de Israel, si nos remontamos a la historia, el pueblo de Israel salió de esclavitud, ¿sí? Estuvo en el desierto, nunca le faltó comida, tuvieron hasta aire acondicionado porque tenían una nube grande que les tapaba del sol y cuando hacía mucho frío tenían una columna de fuego y no les faltó nada. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios, ¿sí? Su corazón se quejaba delante de Dios. Decía, no, es que tenemos hambre y Dios les mandaba maná, pero ellos ya se cansaron del maná y eran malagradecidos. Y es como que no, es que Dios no hace lo que nosotros queremos. Nosotros ya no queremos maná, nosotros queremos carne, nosotros queremos pescado, y sabes que Dios lo pudo hacer. Dios es todopoderoso, Él podía darles lo que quieran, pero lo que más importa y le interesa a Dios es que nosotros tengamos un corazón rendido a aceptar la voluntad que Él tiene para nosotros. Y la voluntad para el pueblo de Israel era que su duro corazón se rompa y reconozcan de verdad que Dios era Dios todopoderoso. Y no porque Dios es egocéntrico y digan, no, me alaban solo a mí. No, sino que Dios lo merece. Sí, no estamos aquí por casualidad. Tú y yo somos pensados, creados, planeados por Dios, más que por nuestros papás. ¿Sí? Entonces, es como tenemos tantas razones para confiar y creer en su poder, ¿sí? En su amor, en su cuidado para nosotros. Lastimosamente, cuando nosotros cedemos a las tentaciones, ¿sí? A nuestras pasiones, a nuestros deseos carnales, es porque no estamos tal vez
llenos o convencidos de lo que Dios es para nosotros. Amén. ¿Y por qué? Porque primero vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y por eso él pudo vencer al diablo, ¿sí? Y más adelante dice, yo investigaba un poquito, dice que tentar a Dios es ponerlo a prueba de una forma irresponsable y manipuladora. Por ejemplo, yo tengo aquí unos ejemplos. A veces nosotros, no sé, a ver si dicen ayayay, si se identifican, a veces el no actuar con prudencia esperando que Dios nos proteja. Unos por ahí que andan sin casco como a 1000 por hora y se pasan los rojos y todo. Dios me protege, Dios está conmigo, yo voy a la iglesia, yo le sirvo, Dios está conmigo. Y es como que, pero hermano, o sea, necesitas ser prudente, usa el casco, anda a velocidad moderada, porque no podemos o sea, es como que a la de Dios, literalmente. Sí, a veces es como, eso es tentar a Dios. Porque, Señor, tú me guardas, pero yo no hago mi parte. Entonces, y después que me pasa algo, Señor, tú no me escuchaste, Señor, tú me abandonaste. Entonces, esas cosas es tentar a Dios. ¿Qué más? El desobedecer, esperando que Dios tenga compasión de mí, que sí lo tiene, pero si yo ya deliberadamente decido desobedecer, entonces Dios no va a pasar nada. Por ejemplo, Dios te pide que perdones a alguien, ¿sí? Entonces tú dices, no, yo no lo voy a perdonar, que Dios cambie primero mi corazón y ahí sí, yo lo voy a hacer. Entonces, es como Dios no respalda la desobediencia. Otra cosa es no manipular a Dios con condiciones. Señor, si tú me sanas, entonces yo te voy a servir el resto de mi vida. Señor, si tú me das ese trabajo que yo quiero, ese donde dan un sueldo de utilidades y todo, si tú me das ese, entonces yo me comprometo y voy a diezmar todos los meses, ¿sí? Y queremos manipular a Dios para obtener las cosas por algo que yo puedo hacer, ¿sí? Eso es tentar a Dios. Por ejemplo, el ignorar principios espirituales, como dejas de orar, no lees la Biblia, no buscas a Dios en comunión, y cuando algo te sale mal, enseguida, Señor, ¿por qué permites esto? Si tú eres Dios y yo creo en ti, ¿por qué permites esto? Entonces, esto también es tentar a Dios porque esperas resultados de una relación que no estás cultivando. La confianza en Dios se fortalece con obediencia y comunión constante, no solo en las emergencias. Tampoco podemos descuidar nuestras responsabilidades de acuerdo a nuestra salud, a nuestro cuerpo. Yo creo que a muchos nos pasa que vamos y nos zampamos ahí una hamburguesa con papas fritas. Señor, que estos alimentos sean de provecho para nuestros cuerpos. Y estamos metiéndonos miles de calorías en el cuerpo y sí yo soy primerita, o sea, no les voy a mentir. Y a veces estamos como, y que después, ay, ¿por qué me duele el corazón? Ay, ¿por qué me mareo? El colesterol alto. Y a veces, Señor, ayúdame, Señor, que sáname. Pero si no tomamos acción en las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? No podemos andar tentando, porque eso es un punto importante. Dios es poderoso y lo puede hacer todas las cosas, eso tenlo por seguro, pero siempre y cuando nuestro corazón esté alineado a su voluntad. Amén. Entonces, también, por ejemplo, algo que a mí me pasaba, y yo creo que esto es un problema que nos pasa a todos, por ejemplo, con nuestras finanzas, ¿sí? Con nuestra economía. A veces es que gastamos más de lo que recibimos, ¿sí? Gastamos más de lo que recibimos y después estamos, ay, Señor, pero necesito esto o quiero comprarme lo otro, que, ay, el Señor proveerá, tarjetazo. Y estamos tarjetazo tras tarjetazo, o voy y pido un préstamo en la cooperativa, un préstamo en el banco, los préstamos que nos ofrecen los bancos, por ahí así pasa, y después estamos saturados. Yo me acuerdo, o sea, hace un par de años, yo tenía o sea, ni siquiera me daba cuenta de este problema. Y el de no administrar bien, o el de saber que Dios es un Dios proveedor y amoroso, pero yo no tomar responsabilidad de mis cosas. Y yo me acuerdo que una vez tuve el impulso de hacer una compra como de $1000 y pico y ni siquiera sabía cómo lo iba a pagar. Y literalmente, muchachos, yo dije, Dios proveerá. Después, ay, Dios mío, ¿cómo la sufrí? Y yo dije, nunca más vuelvo a hacer eso.
¿sí? Estaba tentando a Dios. Ahora pueden decir, no, pues la Anabel, ¿cómo la Anabel? O sea, o a veces es como, todos tenemos errores, ¿sí? Y a veces es como que vemos a otras personas, ¿cómo le va tan bien? ¿Sí? ¿Cómo prospera esa persona? Pero tú no sabes todos los problemas que han tenido que pasar, los fracasos que han tenido que pasar, las malas decisiones que han tenido que pasar. Y claro, que Dios permite que todas las cosas cooperen para bien. A más de que la reguemos, echemos, o sea, tiremos todo a la borda, esa situación va a permitir que volvamos a Dios de verdad, y eso es lo que el Señor siempre quiere, ¿sí? Pero no permitamos tentar a Dios, porque, ¿sabes? Cuando nosotros tratamos de manipular a Dios con las cosas que queremos que Él haga por nosotros, eso es falta de fe. Y así como en la tentación pasada, algo que se atacaba era de la identidad, era el satisfacer los deseos carnales. En esta tentación, lo que atacaba era la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, o sea, la palabra, el diablo le dijo, ahí está la palabra, lánzate si tú crees en Dios, si tú eres su hijo, Él te va a cuidar, Él te va a guardar. Y a veces, como Sari hablaba, a veces conversamos con Dios, a veces conversamos con el diablo y decimos, uy, ¿y si por ahí me voy al oscurito? Nadie se va a dar cuenta. Unos mensajes medio sensuales, ahí para que caiga rápido, y a veces estamos ahí jugando con fuego, hasta que nos chambuscamos, ¿sí? Y después, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Y Dios nos ayuda, Dios nos perdona, pero no podemos permitir que ese círculo vicioso nos tenga ahí. ¿Y sabes por qué estamos estancados y no avanzamos? Porque mantenemos los mismos malos hábitos, mantenemos las mismas irresponsabilidades, que se las damos a Dios porque el Señor conoce todo, Él sabe todo, pero si nosotros no tomamos responsabilidad de nuestros asuntos, de nuestro corazón, entonces Dios en su misericordia hace. Pero, ¿sabes? Hay mucha satisfacción cuando tú sabes que te costó, cuando tú sabes que dijiste, no, yo no voy a verle a solas, no, yo no voy a contestarle hasta tarde, no, yo no voy a comer dulce hasta tal hora, en cualquier situación. Pero cuando empezamos nosotros a tentar a Dios a que Él haga las cosas y yo haciendo todo lo contrario, es como que no tiene como mucho sentido. Y como les decía, algo que pasaba era que Jesús podía hacerlo, ¿sí? Él tranquilamente podía demostrarle al enemigo que era el Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Su confianza, la fe y la identidad que él tenía en Dios no se basaba en las cosas que él podía hacer y demostrar. Y sabes, cuando nosotros empezamos a pedir tal vez a Dios grandes cosas, ¿sí? Como que, Señor, si tú quieres que yo esté en ese trabajo, entonces, no sé, que caiga un rayo, o cosas extraordinarias como a veces, no, Señor, si esa persona tiene que salir de mi vida, que le pise un carro. O entonces no tiene sentido, porque nosotros necesitamos tomar las decisiones por confianza y por fe en Dios. Y nos dice, Dios, ¿sabes qué te está diciendo? Aléjate de esa persona, aléjate de esas amistades que te llevan a criticar, que te llevan a pecar. Hazlo por obediencia, porque amamos a Dios. Pero si tú dices, no, yo me voy a ir, yo puedo, o sea, yo puedo soportar, no me van a vencer, no me van a convencer, y que termines bien convencido, ¿sí? Y a veces estamos, Dios, ¿por qué lo permitiste? Es como, había una persona, había una chica, no aquí, en otro lado, que, bueno, dice que ella tenía un novio y estaba con su novio y estuvo con su novio en intimidad y todo, y dice que ella empezó a orar, Señor, que no quede embarazada, Señor, que no quede embarazada. Después que pasó al tiempo, embarazada. No, es que el Señor no existe, el Señor no, Dios no me escuchó y no sé qué. A ver, espérate, pero ¿por qué dices que no? ¿Qué pasó? Se fue de la iglesia, ¿no? Hizo un relajo, habló mal de todos. ¿Qué pasó? Es que yo le oré, yo le pedí a Dios que no salga embarazada, pero salí embarazada. A ver, perdóname, pero la decisión la tomaste tú, ¿por qué le echas la culpa a Dios? ¿Sí? Y a veces inconscientemente, muchas veces como que le mandamos la responsabilidad a Dios de nuestros actos.
Y a veces la regamos, la fregamos, lo sabemos y aún así queremos que Dios ande arreglando nuestros asuntos. Entonces, eso es tentar a Dios. Y sabes, la Biblia dice que no lo hagamos, ¿sí? Y esto es algo que a mí me habla en Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer en Él, que Él existe y que Él recompensará a los que le buscan. Confiar en Dios no es no ponerlo a prueba de maneras innecesarias. En nuestra vida diaria esto significa que debemos actuar con fe y no buscar pruebas externas de la fidelidad de Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces vivimos en culpabilidad, en condenación? Porque no creemos muchas veces en el poder, en el acto más grande de amor, de sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No lo creemos de verdad. Entonces, si yo no creo eso, ¿sí? No voy a poder agradar a Dios, porque entonces no estoy permitiendo, ¿sí? No estoy permitiendo que mi vida, mi corazón descanse en esta verdad de que soy amado por Dios, de que somos amados por Dios. La fe es ver las cosas que no son como que ya fuesen, ¿sí? El problema es que muchas veces nosotros somos como Tomás decía, ver para creer, ¿sí? Ese es el problema. ¿Cuántos se identifican conmigo? A veces queremos ver, no, pues que si Dios no me sana, entonces yo no creo. No, es que si Dios no hace esto, yo no creo. Y sabes, el problema, la incredulidad es un pecado que nos aleja de Dios, que nos estanca, que no permite que nosotros avancemos, que no permite que nosotros podamos ver el poder restaurador, transformador de Dios en nuestras vidas. Si tú sigues teniendo el mismo mal carácter, si sigues teniendo las mismas malas actitudes, los mismos malos hábitos, no es culpa de Dios. Necesitamos rendirnos de verdad y decir, Señor, yo no quiero más esto en mi vida. Hace un tiempo yo me sentía así, me sentía estancada, me sentía como que no pasa nada, como que todo está tan quieto en mi vida. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Si yo te sirvo, típico, andar, ahí está. O sea, el servir a Dios, el que tú, incluso el que tú ores, el que tú, o sea, sí, son cosas bien, pero si nuestro corazón no se ha rendido de verdad y le he dicho, Señor, mientras tú no hagas algo en mí, mientras tú no rompas en mí el orgullo, la autosuficiencia, el resentimiento, yo no quiero salir de aquí de tu presencia. Porque cuando nosotros vamos a la presencia de Dios somos transformados. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si no lo crees, entonces por ahí empecemos. ¿Sí? Porque si venimos a la iglesia, si vamos a la célula, venimos a servir, pero no estamos convencidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, no va a pasar nada. Nos vamos a estancar y vamos a caer en este pecado, por así decirlo, ¿sí? En este error de querer manipular a Dios con nuestros caprichos, con nuestras razones, con las cosas que quiere que nosotros queremos que Él haga a nuestra manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la incredulidad? Cuando creemos más en lo que vemos que en lo que Dios prometió. Cuando exigimos pruebas a Dios antes de obedecer. Cuando oramos, pero no esperamos realmente respuesta. Cuando dudamos de su amor por causa de lo que vivimos. ¿Sabes? Dios entiende, como decía Sari la semana pasada, Dios nos entiende. Dios sabe, porque Él pasó y sufrió todas las tentaciones que nosotros también tenemos. Por eso Él nos entiende y por eso Él es el único que puede ayudarnos, ¿sí? Y cuando nosotros decidimos creer y decidimos confiar y descansar en su voluntad, en su amor, en su poder, en lo que Él puede hacer, porque yo creo que todos hemos experimentado algo de parte de Dios, ¿sí o qué? Por eso estamos aquí. Y si no, pues anhelamos experimentar cosas nuevas de parte de Dios. Entonces hagamos nuestra parte, ¿sí? La importancia de conocer las Escrituras, la importancia de conocer la palabra de Dios. El diablo la sabe, pero él la usa fuera de contexto para engañarnos, así como nos contaba Sari la semana pasada con Eva, ¿sí? Que le engañó y le dijo, no, es que Dios no quiere que tú seas feliz, Dios no quiere que tú tengas ese conocimiento, pero sabes, lo que Dios impide o lo que Dios no permite en nuestras vidas es para cuidarnos,
es para guardarnos, ¿sí? Porque Él es el único que conoce el presente, el futuro, lo porvenir. Dios es el único que lo sabe y por eso necesitamos aprender a depender de Él. Y Jesús usó la palabra para poder resistir esta tentación. En Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros en Latinoamérica en general, culturalmente somos la sociedad que menos lee, ¿sí? Y qué pena, porque a veces por eso somos tan influenciables, porque no leemos, no nos detenemos a ver qué es lo que dice. Por ejemplo, ahora que estamos en esto de los referéndum, que no sé qué, y a veces preferimos ver a alguien que da sus comentarios en un video de TikTok que ahí nosotros leer y ver qué es lo que dice y razonar y decir, Dios, guíame, ¿sí? Y a veces nos dejamos llevar por cosas, como lo que yo les decía, que a veces es cosas que están en la Biblia, cuando en la Biblia no están, ¿sí? Y a veces no te conformes, o bueno, no solamente te quedes con lo que también a veces, no digo que, gracias a Dios, aquí en nuestra iglesia tenemos palabra fresca, palabra revelada. Yo sé que Dios siempre, siempre habla a través de cada uno de nosotros. Es un privilegio, ¿sí? Pero yo te animo a que no te quedes solo escuchando, ¿sí? Sino que vayas, lo que Dios habló más a tu corazón, anda, vea la palabra, busca un versículo, busca algo que pueda respaldar tu vida y tu situación y decir, Señor, en esta promesa yo me aferro, ¿sí? Y medítala. Dice que dice la Biblia que cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, ¿sí? Entonces eso nos guarda de no pecar. Porque como estamos llenos de Dios, como estamos confiados en las promesas que tenemos, entonces no vamos a caer. Porque si viene la tentación, digo, no, si el Señor es mi Dios, el Señor es mi proveedor, Él tiene cuidado de mí, nada me va a hacer daño, porque Él está conmigo. Esas cosas dice la palabra, esas promesas dice la palabra de Dios. Pero si no sabes, si no estás seguro en eso, cualquiera viene con un cuento viejo y, ay, si es verdad, no sirvo. Ay, sí, es que yo no soy bueno para esto. Ay, no voy a fracasar, es que en mi familia pasado todos se divorciaron, nadie termina bien casado, todos en la quiebra y me va a pasar lo mismo. No. ¿Y sabes por qué nos dejamos llenar por eso? Porque así también el diablo nos tenta, el diablo nos susurra cosas. ¿Sabes? El diablo es un tentador en excelencia, pero él no puede controlarnos. No puede controlarnos. Nos controla lo que nosotros permitimos llevar en nuestra mente, lo que permitimos que esté en nuestra mente. Y sabes, estamos en la serie que es Potestad. Y yo me ponía a pensar en esto, porque a veces podemos creer, ¿sí?, que muy surrealista, que los espíritus, que los demonios, pero todo eso, todo el mundo espiritual es real. Y así es como opera el enemigo, sutilmente, como les decía, susurrando, insinuando, no, es que mira, no te invitaron, nadie te quiere, ¿sí? No, es que mira, si tú haces eso, te van a aceptar y quieres que ellos te acepten, ¿verdad? Quieres ser de renombre, quieres ser popular, Sí, es verdad, estamos ahí hablando con el diablo. ¿Verdad? Y planeamos muchas veces el pecado y planeamos muchas veces y cuando caemos, ¡ay, no me di cuenta! No es que no nos dimos cuenta, siempre nuestros pensamientos están rondando ahí, ¿sí? Entonces, en resumen, no fue tal vez esto como una tentación a un pecado visible, porque hablábamos del deseo, de nuestros deseos en la tentación anterior, de caer tal vez en nuestros deseos carnales, sexuales y todas esas cosas. Ahora, aquí no trata un pecado en sí visible, pero sí una tentación emocional y espiritual. Es decir, que nuestro corazón se aleje de Dios y no crea, no confíe en las promesas de Dios, sino que espere cosas sorprendentes, ¿sí? Cosas que claro, que Dios lo puede hacer, pero que no son necesarias. Y también tenemos la tentación de buscar el reconocimiento. No sé a cuántos les gusta que siempre les reconozcan las cosas buenas que hacen, ¿verdad? Y por ejemplo, Jesús no tenía la necesidad de hacer semerendo acto al ojo público. No la tenían la necesidad, ¿sí? Pero a veces nosotros sí. Y a veces queremos, no, es que yo quiero, por ejemplo,
no sé, tal vez yo quiero casarme con esa persona, ¿sí? Para que vean que yo sí pude salir, que no fui con mi familia, y a veces queremos eso y estamos ahí empeñados en que Dios haga, tentando a Dios, no es que Señor, tú lo puedes hacer, tú lo vas a hacer, yo lo creo, y a veces la motivación es incorrecta, es que querer reconocimiento, de que vean que Dios está conmigo. Cuando Dios está contigo, sea lo que sea que pase o no pase, cosas extraordinarias o no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, la necesidad, tal vez la necesidad de resaltar, ¿no? Y algo que Jesús muestra aquí es su humildad, porque Él no necesitaba exponer su poder superpoderoso, para saber que era hijo de Dios o aceptado, sino que Él decía, no, simplemente no, porque Él sabía quién era, ¿sí? A veces en nosotros, muchas veces queremos reconocimiento por los milagros que Dios puede hacer por nosotros, por las cosas que Dios puede hacer. Y Jesús no se lanzó del templo para probar que Dios lo cuidaba, porque Él confió sin necesidad de demostrarlo. Y sabes, eso es una fe madura, ¿sí? Confianza sin manipulación. Cuando yo decido creer a Dios por sus promesas, ¿sí? Y por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por mí, sin esperar cosas grandes, eso cautiva el corazón de Dios, porque dice, wow, no necesita ver para creer en lo que yo puedo hacer en su vida, en su corazón, con sus sueños, con todo eso. Y sabes, cuando nosotros nos permitimos vivir en fe y vivir creyendo, le estamos diciendo a Dios, sí, yo creo en ti. Y sabes, no necesitamos cosas extraordinarias, porque la mayor exposición del poder y del amor de Dios en nuestra vida fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es suficiente. Amén. Por ese sacrificio, por ese acto de amor tan sacrificado y tan grande, es que no me queda más que confiarle mi vida entera, porque ya lo hizo Dios. O sea, lo que Dios dice en su palabra no solo son palabras, porque la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya está, ¿sí? Y sabes, pero es difícil, sí es difícil confiar en Dios, pero por eso necesitamos tener nuestro tiempo de comunión, nuestro tiempo de leer la palabra, de meditar la palabra, para no pecar contra Dios, guardar su palabra en nuestro corazón. Yo les animo. Me acuerdo que una vez hicimos un reto de leer un Proverbios cada día y lo subíamos. Y sabes qué chévere poder hacer eso. Y no solamente necesitamos nosotros hacerlo o impulsarte, sino que tú hazlo, ve. Pon un plan de YouVersion, no sé qué, algo, pero no te quedes así, porque si no, no vamos a avanzar. Ponte de pie, por favor. Ya me pasé un poquito. Yo quiero preguntarte algo. ¿En qué áreas de tu vida tú tiendes a probar a Dios en lugar de confiar en Él? Tal vez sea en tus sentimientos, en tus emociones, en tu futuro, en tu trabajo, en tu economía. ¿Cuáles son las áreas que tú estás esperando probar a Dios? ¿Sabes? Lo único que yo he visto que en la Biblia dice que lo probemos a Dios es en los diezmos y las ofrendas. Clarito dice, pruébenme en esto. Pero en lo otro, resumido, Dios tiene el control. Y es algo que en Salmo 91, 14, 15 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Y sabes, cuando nosotros elegimos confiar, aunque no veamos señales grandes, extraordinarias, Dios se encarga de sostenernos, de cuidarnos y de honrar la fe que tenemos. Sabes, la incredulidad es un pecado en contra de Dios, porque si no decidimos creer, confiar nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro futuro, estamos diciendo, Señor, tú mientes. Y eso es terrible. Imagínate, o sea, decirle a alguien que haga un acto tan lindo por ti, tú dices, no te creo. No es por pura obligación que lo haces. No, porque aún
Cuando Jesús sabía que nosotros íbamos a darle la espalda, Él, pudiendo bajarse de esa cruz, no lo hizo. Y sabes, cuando tú y yo decidimos amar y creerle a Dios, cosas sorprendentes ocurren. Créeme. Dios hace las cosas mucho mejor, más abundantemente de lo que imaginamos. Y eso lo dice la Biblia. Y cuando tú agarras promesas y oras sobre eso y crees sobre eso, y dices, Señor, yo creo, aunque no creas, pero si tú dices, Señor, yo creo, y repites y guardas esa palabra en tu corazón y lo crees con todo tu corazón y decides, Señor, ayúdame porque yo suelo herirte muchas veces con mi incredulidad. Sabes, últimamente, como les contaba, ha habido cosas en mí que han estado mal, como todos. Y a mí me llegó mucha culpa porque dije, ¿cuánto tiempo yo he conocido a Dios? ¿Cuánto tiempo yo he caminado con Dios? Y aún sigo sufriendo, aún sigo teniendo esta falta de fe. Yo me cansé, le dije, Señor, yo no doy más, perdóname, pero ayúdame en mi incredulidad. El primer paso es reconocerlo, reconocer que dudamos. Pero lo lindo de Dios es que aún en medio de nuestras dudas no dicen, sal de aquí si no me crees. Él está ahí pacientemente, amorosamente, diciendo, vamos, no temas, solo ten fe. Porque a veces no le creemos a Dios porque Dios no hace las cosas como nosotros quisiéramos que las haga. Eso es el miedo, es el temor. Y la obediencia que Dios nos pide es creerle, ¿sí? Y quiero animarte a esto, porque yo pensé, te prometo, que estaba poseída, literal, porque decía, no sé qué está pasándome, no avanzo, Señor, ¿qué pasa? Y empecé a hacer guerra espiritual, y empecé a decirle en el nombre de Jesús, no sé lo que tengo, no sé lo que me pasa, pero yo reprendo todo espíritu, todo engaño del enemigo, porque la incredulidad no va a gobernar mi corazón. Y tú tienes que pararte firme en la debilidad que tú tengas. Si es la inmoralidad sexual, que la inmoralidad sexual no más gobierne mi corazón. Si es la mentira, que no más. En el nombre de Jesús, cansémonos. Porque por eso no avanzamos. Y no es que Dios nos quiere así. No tentemos a Dios haciendo las cosas que siempre hacemos y esperando que Él haga un milagro. Dios responde a los pasos de fe que nosotros podamos dar. Amén. Entonces, yo quiero animarles, chicos, porque no todo nos va a salir bien, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Amén.